¿Cuántas veces en tu vida has presenciado a alguien explotando de ira? ¿O cuántas veces te has cegado de ira y actuaste completamente sin pensar? La ira es capaz de desequilibrar el alma y lanzar a una persona a un estado enfermizo, en segundos, sin darnos cuenta. Estado donde no hay posibilidad de elección y decisión, simplemente quedando a merced de esa locura temporal. Para los estoicos, este desequilibrio tiene origen en un error de juicio. La ira nos hace proyectar sucesivamente imágenes erróneas acerca de la realidad. De esta manera no vemos la realidad de las cosas, sino la representación que el juicio de nuestra ira hace. La ira es un ácido capaz de hacer más daño al recipiente en que está depositado que a cualquier cosa sobre la cual sea derramada. Séneca, en su exilio, escribió un libro específicamente sobre la ira llamado De Ira, donde definió y explicó cómo prevenir y controlar la ira dentro del estoicismo. Lucio Anneo Séneca fue un prominente filósofo, estadista y dramaturgo, uno de los nombres más importantes del estoicismo en Roma. Con esto en mente, en este video traeremos 11 insights que pueden ayudarte a canalizar y controlar tu ira a partir de las enseñanzas de Séneca. Pero antes de continuar, es muy importante que nos ayudes a difundir esta filosofía a más personas. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún conocimiento. Ahora continuemos. Detente antes de reaccionar. Una ira desmedida termina en locura, por eso evita la ira, para conservar no solo el dominio sobre ti mismo, sino también tu propia salud. Séneca. Los estoicos creían en la dicotomía del control, que significa identificar lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Y aunque no podemos controlar los eventos externos, tenemos total control sobre cómo respondemos a lo que nos sucede. En una situación de tráfico, por ejemplo, no puedes controlar el accidente que causó el tráfico, la velocidad a la que conducen los demás conductores, o cuántos carriles han sido cerrados y todo el contexto que causó retrasos. Pero tienes total control sobre cómo reaccionar a ello y cómo ese estrés te afectará. La ira es una respuesta emocional a situaciones estresantes, frustraciones e injusticias. Y físicamente sabemos que el estrés aumenta el mal humor y disminuye la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, lo que provoca irritabilidad de manera natural. Pero los estoicos fueron los primeros en detallar la complejidad de la vida emocional, practicando el autocontrol, no respondiendo con una reacción negativa obligatoria a este estímulo, como si no tuvieran elección. El mayor remedio para la ira es el aplazamiento. Séneca. Y Séneca, hace 2000 años, enseñaba sobre esto, lo que hoy la ciencia ya ha probado, que existe un tiempo de elección entre estímulo y reacción. Y esa elección depende de nuestra habilidad para controlar nuestras emociones. La ira profunda es un sentimiento extremadamente dominante y puede estimular a las personas a hacer cosas que normalmente no harían. Nos convertimos en esclavos cuando no tenemos control de nuestro propio comportamiento. La ira trae dolor a un padre, el divorcio a un esposo, el odio a un magistrado, el fracaso al candidato a un cargo público. Es peor que la lujuria, porque la lujuria disfruta de su propio placer, mientras que la ira disfruta del dolor del otro. Séneca. Actuar con ira siempre nos hará arrepentirnos después. El hecho de tener esa resaca emocional es una señal muy importante de que no es una emoción o impulso al que queramos ceder. 2. Reconoce que la ira es destructiva. Séneca dice, podemos evitar actuar con ira al pensar en sus consecuencias y evaluar si realmente vale la pena seguir adelante. Uno de los pasos para lidiar con la ira es reconocer cuán problemática es esta emoción y cuánto nos deja impotentes de razón. En el estoicismo no existe ningún grado positivo de ira. Logos representa nuestra razón y pathos nuestros impulsos. Y todo impulso es un asentimiento dentro de la filosofía estoica, que puedes aceptar de forma racional o irracional. Respondiendo de forma racional, es decir, cuando somos un ser adulto y lo hacemos deliberadamente. O respondiendo de forma irracional, cuando somos niños o animales, actuando solo impulsados por el impulso. Así, el hombre al tomar conciencia no puede culpar a ningún elemento externo que no sean sus propias decisiones.
Por eso existe la necesidad de controlar los impulsos para no dar lugar a la ira, pues una vez que se instala, Séneca decía que era un vicio difícil de deshacerse. Las tres principales razones por las que Séneca pensaba esto son: primera, la ira te hace esclavo. Cuando permitimos que la ira nos domine, nos convertimos en esclavos de esa emoción. Esto nos desequilibra emocionalmente y nos hace más vulnerables a cometer errores de los cuales probablemente nos arrepentiremos después. La ira nos ciega en relación al futuro y a las consecuencias de nuestras acciones en el momento, anulando nuestro pensamiento racional y sometiéndonos a los impulsos de nuestro subconsciente. La ira nos trae un alivio inmenso tan pronto como explotamos o tenemos un arrebato, pero nos obliga a actuar lejos de nuestros principios y no respetamos el sentimiento de nadie alrededor. Segunda, la ira no puede ser desacelerada. La intensidad del impulso emocional de la ira es extrema y supera con creces a otras emociones. En el momento en que estás con ira, necesitas actuar y no prestas atención a nada más, como si esa necesidad de actuar con ira fuera lo único que importara en el momento. Y es en este momento cuando te das cuenta del sentimiento de ira que estás sintiendo, ya estás bajo su control. Tercero, la ira es contagiosa. La ira tiene la capacidad de influenciar a un grupo social más rápido que cualquier otra emoción. Y cuando hay suficiente ira, todos se unen y parecen convertirse en una corriente en función de la destrucción. Basta pensar en un linchamiento público o en cualquier protesta violenta. Todas las personas visiblemente parecen unidas por la ira. Ahora que sabemos cómo la ira es destructiva, necesitamos disminuir nuestro apego a esta emoción. Alejarnos de la ira o no gustar de ella es solo un comienzo, pero también necesitamos algún objetivo final para alcanzar. Ese objetivo, de acuerdo con la filosofía de vida estoica, es la obtención de la tranquilidad, que es un estado de paz y serenidad. 3. Reconoce tus desencadenantes de enojo y aprende a controlarlos. En palabras de Séneca, y por lo tanto el mejor camino es tratar la enfermedad tan pronto como se haga evidente, en ese momento, dándote el mínimo de libertad de expresión y restringiendo tus emociones. Séneca nos aconseja estar atentos a nuestros desencadenantes de enojo, es decir, ser conscientes de los eventos y situaciones que te provocan enojo. Esto es importante porque responderás de manera más efectiva a tu enojo cuando sepas lo que lo provoca. Si practicamos la atención plena, no solo podremos detectar los patrones generales que desencadenan nuestro enojo, sino que también veremos los pensamientos específicos que surgen y llevan a la emoción de la ira. El beneficio de esto es que seremos capaces de identificarlos y neutralizarlos antes de que ocurran. Aquí hay algunos desencadenantes comunes de la ira. Ser tratado injustamente, por ejemplo, alguien que se te adelanta en la fila en la caja del supermercado, alegando que tiene menos productos en el carrito que tú. O tu jefe se atribuye el mérito de tu mejor trabajo y luego te culpa injustamente por un proyecto en el que él se retrasó. Responder a las presiones del tiempo y las pequeñas frustraciones de la vida moderna, como llegar un poco tarde al trabajo y tener que correr en el tráfico para llegar a tiempo a la reunión. O tu esposa enojándose contigo por no responder a los mensajes de inmediato mientras estás trabajando. Experimentar deshonestidad o desilusión, como la promoción y el aumento que tu jefe había prometido, pero que no podrá cumplir en los próximos meses. O descubrir una traición en tu matrimonio. Encontrar amenazas a tu autoestima, como ser rechazado o olvidado por alguien a quien valoras. Enfrentar el prejuicio y la discriminación, por ejemplo, diferencias raciales o étnicas o una discapacidad. Ser atacado física y moralmente, como ser asaltado o sufrir violencia doméstica e incluso accidentes aleatorios. Anticipar la posibilidad de enojo aumenta tu capacidad para expresarlo de manera más constructiva. Por lo tanto, cuanto más conscientes nos volvamos de nuestra ira, más capaces seremos de controlarla en sus primeras etapas. 4. Simplemente espera. Según Séneca, la cura más grande para la ira es esperar para que se apague la pasión inicial que la genera y la niebla que envuelve la mente disminuya o se vuelva menos densa. La ira es una guía pobre hacia la felicidad. Interfiere en la resolución de problemas y en el juicio directo de la realidad.
Nos hace desequilibrados y emocionalmente impulsivos. Mientras que el miedo nos impulsa a huir, la ira nos impulsa a enfrentar. La ira motiva la venganza y la retaliación. Es por eso que incluso las mentes más respetadas pueden proferir palabras ofensivas cuando están enfurecidas. Por lo tanto, cada vez que sientas que estás a punto de enojarte, aléjate de la situación que está causando esa ira en ti y pospone todas tus acciones hasta que te sientas en un estado mental completamente tranquilo. Incluso si tienes que leer el mensaje 10 veces o después de 2 días. Espera antes de enviarlo. No lo hagas enojado. Busca el consejo de un tercero que esté fuera de la situación y preferiblemente no tenga lazos emocionales con ninguno de los involucrados. Pero si estás tranquilo y todavía deseas enviar el mensaje, adelante. Sin embargo, las posibilidades de que hayas escrito algo en el calor de la ira que te arrepentirás después son enormes. Es más probable que no quieras enviarlo. Intenta leer, meditar o realizar alguna otra actividad que encuentres relajante. Da un paseo, anda en bicicleta o realiza algunos estiramientos. Esto puede aliviar la tensión en los músculos y ayudarte a relajarte. Según la Asociación Psicológica Americana, la respiración profunda es una de las formas más rápidas de reducir la intensidad de tu ira y ansiedad. Incluso algo tan simple como esperar o contar hasta 10 o repetir una palabra o frase que te calme, como "ya pasó" o "deja eso", puede ayudarte a calmarte. La ira es una emoción y las emociones no duran para siempre. Todos vamos a enojarnos de vez en cuando. Pero el uso de estas estrategias te ayudará a controlar tu ira y expresar tus sentimientos de una manera más beneficiosa tanto para ti como para los demás. 5. Colócate en el lugar del ofensor. Séneca dice, pongámonos en la posición del hombre que nos está irritando. De hecho, es una valoración injustificada de nuestro propio valor lo que causa nuestra ira y una renuencia a tolerar el trato que alegremente infligiríamos a otros. Tratar de ver a través de los ojos de los demás es un excelente ejercicio para lidiar con la ira. Cuando nos enojamos, generalmente nos indignamos por las acciones de los demás. Pero es muy probable que hayamos actuado de la misma manera en algún momento de nuestras vidas. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces he actuado de esta manera? ¿He actuado sin respeto, ya sea verbal o emocionalmente? ¿He dicho cosas hirientes a alguien de las que luego me arrepentí? ¿He manipulado a alguien? Como seres humanos, todos compartimos más similitudes que diferencias. Todos hemos actuado de manera lamentable en algún momento y luego hemos comprendido que nuestro libre albedrío no es tan libre, sino que está en gran medida dominado por nuestras pasiones. 6. Calma la mente a través del arte y la música. Como aprendemos de Séneca, las personas temperamentales deben evitar estudios que sean exigentes, o al menos involucrarse en otros que no los lleven a la agotación. La mente no debe ocuparse con tareas difíciles, sino entregarse a las artes placenteras. Déjese calmar con la lectura de poesía y encántese con los cuentos de historia. Permítase ser tratado con una medida de amabilidad y refinamiento. Si tienes un temperamento corto, Séneca cree que encontrar arte o música que te calme será beneficioso en la búsqueda de una mente serena. Hoy en día, esta forma de controlar la ira se conoce como terapia expresiva. La terapia expresiva alienta a las personas a gritar, chillar y golpear almohadas para liberar la ira acumulada. Las almohadas representan a las personas de tu pasado y tus problemas de ira no resueltos. El término terapia expresiva también se refiere al uso de las artes creativas como un método para controlar la ira. Este tipo de terapia también se conoce como terapia de arte creativo y terapia de artes expresivas. Los defensores del uso de la terapia expresiva como método para controlar la ira creen que el cuerpo se curará mediante una combinación de expresión creativa y uso de la imaginación. Durante una sesión o clase de asesoramiento para controlar la ira, los terapeutas ayudan a identificar los desencadenantes de la ira y los problemas de ira no resueltos. Aunque existen muchos tipos de expresiones y terapias para controlar la ira, los más comunes son musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, dramaterapia y terapia de escritura. Prácticamente cualquier tipo de arte puede ser calmante.
La música es una forma de arte universalmente amada que tiene la capacidad de causar un impacto emocional y físico en el oyente. Puede hacerte sentir más enérgico, feliz o triste. Cuando la música se utiliza como una forma de terapia expresiva en el control de la ira, se usa como un estabilizador del estado de ánimo. Cuando sientas ira, enciende la radio o escucha música en tu teléfono y te ayudará a relajarte. 7. Elige a tus amigos con sabiduría. Séneca dice: escoge hombres que sean honestos, tranquilos y tengan autocontrol, del tipo que no despertará tu ira y aún así la tolerará. Según la investigación del psicólogo social, el Dr. David McClelland de Harvard, las personas con las que convives determinan hasta un 95% de tu éxito o fracaso en la vida. Pero Séneca entendió esta verdad hace miles de años. La ira se propaga más rápido que el fuego. Por lo tanto, si sabes que eres propenso a la ira, no debes rodearte de amigos que desencadenen esa ira o te provoquen. El provocador es ese tipo de persona que te alienta a hacer cosas que sabes que no deberías hacer y quizás ni quieras hacer en circunstancias normales. No te engañes, los provocadores son personas tan tóxicas como los abusadores y narcisistas, porque tampoco respetan tus límites. Podría ser un amigo que fuma 2 paquetes de cigarrillos al día y trata de seducirte para que caigas en el vicio y retomes el estilo de vida destructivo que con tanto esfuerzo dejaste atrás. Podría ser una amiga adinerada o financieramente imprudente que vive para el consumo y siempre te incita a gastar más de lo que puedes. O un familiar que siempre se involucra en intrigas y chismes y te coloca en medio de las peleas. A menudo, en estas relaciones, es difícil incluso irse, porque nos hemos acostumbrado tanto a la persona y aunque sean tóxicas, nos quedamos. Es importante mantener el control sobre nuestras vidas y recordar que el objetivo es alcanzar la tranquilidad de la mente. Para lograrlo, necesitamos ser felices en todas nuestras relaciones, incluyendo nuestras amistades y relaciones familiares. Si te das cuenta de que tienes una relación tóxica con el potencial de envenenar tu vida, no te desesperes. Primero, aprende a establecer límites saludables. Así como un granjero protege su propiedad y sus animales con una cerca, también debemos implementar medidas defensivas para protegernos de las malas influencias. ¿Qué hace una cerca instalada correctamente? Mantiene afuera lo que es malo y adentro lo que es bueno. Las fronteras nos ayudan a disfrutar de las personas buenas sin tener que respirar el mismo aire que los individuos malos. Por lo tanto, rodéate de personas que traigan más alegría a tu vida en lugar de crear más miseria y turbulencia para ti. 8. Elige la curación en lugar de la venganza. Séneca nos pregunta, ¿cuán mejor es curar un mal que vengar uno? La venganza lleva un tiempo considerable y expone a un hombre a muchas heridas, mientras que solo una le causa resentimiento. Siempre sentimos enojo por más tiempo de lo que nos sentimos heridos. Cuando alguien dirige su ira hacia nosotros es muy común querer vengarse, castigar a las personas por sus errores. Este es el concepto detrás del sistema penitenciario. Cuando alguien infringe la ley, tratamos esa infracción castigando, con la esperanza de que se reformen y dejen de comportarse de manera perjudicial. Desafortunadamente, a menudo sucede que las personas salen de la prisión peor de lo que estaban cuando entraron. Las cárceles están diseñadas para castigar a las personas que han cometido delitos, es decir, se trata de venganza. Pero los sistemas penitenciarios más avanzados del mundo se basan en un axioma completamente diferente, que es que el objetivo de la prisión es reformar al delincuente, mejorar su moralidad para que pueda reintegrarse en la sociedad. Esto está perfectamente de acuerdo con la creencia de Séneca de que enfadarse con alguien solo agrega más daño a la situación, mientras que el discernimiento permite la curación y al mismo tiempo reconoce que ha habido una injusticia. Esta es una actitud muy constructiva cuando se aplica a situaciones interpersonales que involucran ira, ya que coloca a la víctima en una posición más poderosa, como sanadora en lugar de vengadora. El acto de venganza lleva consigo connotaciones de ira. Si la ira es tan perjudicial como la venganza, entonces el objetivo debe ser liberarse de la ira tanto para nosotros mismos como para los demás. 9. No busques razones para enojarte. Siempre le damos demasiada importancia a nosotros mismos.
Vivimos en un mundo de comodidades y lujos. Esto eventualmente nos debilita y nos vuelve débiles y sensibles. Crecemos mimados y aprendemos a esperar cosas del mundo y luego nos enojamos cuando esas expectativas no se cumplen. Nos enojamos por casi todo. Nos enojamos cuando perdemos nuestras pertenencias, cuando nos cortan en el tráfico, o cuando un amigo hace un chiste que no nos gusta. En esas ocasiones, la ira nos hace sentir perversamente bien. Nos hace sentir liberados. Pero todo esto es parte de la vida. Y si nos enojamos cada vez que nuestras expectativas sobre la realidad no se cumplen, seguramente viviremos toda una vida enojados. Para lidiar con los desencadenantes diarios de la ira, los estoicos practican lo que llaman visualización negativa. Visualizan el peor escenario posible de todas las cosas que podrían salir mal para estar preparados para lo que pueda venir. Pero también se sienten agradecidos por los momentos en que las situaciones negativas están ausentes. No busques razones para enojarte. En su lugar, busca razones para mantenerte tranquilo. 10. Utiliza el humor autodepreciativo. Séneca nos pregunta, ¿qué debería hacer una persona sabia cuando es agredida? Lo mismo que Cato cuando fue atacado, no avivar el fuego ni vengarse con insultos ni devolver el golpe, sino simplemente ignorarlo. Si sentimos que debemos decir algo en respuesta a un insulto, los estoicos recomiendan que utilicemos el humor autodepreciativo. Séneca elogia el uso de Cato del humor para desviar un insulto particularmente grave. Cato estaba defendiendo un caso cuando un oponente llamado Lentulus le escupió en la cara. En lugar de enojarse o devolver el insulto, Cato limpió calmadamente el escupitajo y dijo, «Juro ante cualquiera, Lentulus, que la gente se equivoca al decir que no puedes usar la boca». El humor autodepreciativo es una práctica en la que insultamos aún más a quienes intentaron lastimarnos. Al convertir un insulto en una broma, evitamos que el insulto se arraigue en nuestra psique, donde nos causaría angustia innecesaria. Al reírnos de un insulto, insinuamos que no tomamos en serio al insultador ni sus insultos. Esto menosprecia a quien nos insultó y les niega el control sobre la situación. Es una respuesta que probablemente los frustrará profundamente. Responder a un insulto con humor puede ser mucho más efectivo que responder con otro insulto. 11. Practica la autorreflexión. En nuestra cita final de Séneca para este vídeo, él nos dice, todos nuestros sentidos deben ser entrenados para adquirir fuerza. Son naturalmente capaces de resistencia siempre y cuando la mente, que debe rendir cuentas a diario, no persista en debilitarlos. Cuando reflexionas sobre tu propio carácter y acciones, ganas una mayor sensibilidad o conciencia plena sobre cómo piensas y qué te lleva a las emociones negativas. Puedes empezar llevando un registro de tu ira en tu agenda o en la aplicación de notas de tu teléfono móvil. Es una herramienta útil para ayudarte a hacer un seguimiento de tus experiencias con la ira. Cada vez que te enfades, comienza a contar y toma notas. Hay información específica que querrás registrar para cada evento provocador, como ¿qué sucedió que te causó dolor o te hizo sentir estresado? ¿Qué había de provocativo en la situación? ¿Qué pensamientos estaban pasando por tu mente? En una escala del 0 al 100, ¿cuánto enojado te sentiste? El objetivo es comprender cuántas veces al día te enfadas, y así, identificar tus patrones de comportamiento. De esta manera puedes equilibrar tus emociones y tener estrategias para canalizar tu ira de manera más productiva. Y si llegaste hasta aquí, comenta, gratitud. Ahora, a descubrir el poder de la calma para poder controlar aún más tu ira. Mira el vídeo a tu izquierda. Gracias por ver.